Hemos llegado al helicóptero. The rescue mission begins. Vamos a ver si solucionamos esto. Os hago un resumen rápido. Camino a Alaska paré a comer un taco en un pueblo llamado Telkwa, donde conocí a Patricia, quien me invitó a pasar la noche en su casa y cuyos amigos me hablaron de una ruta interesante, la cual intenté hacer con la mala suerte de pasar un punto de no retorno que me obligó a tomar una de las decisiones más absurdas de mi vida. Oh, no. Atravesar 50 metros de agua como si viajara en lancha. Oh, Dios santo. Evidentemente, no lo conseguí. Inundé la moto, fui rescatado y dado que no arrancaba, tuvimos que dejarla allí con la idea de ir a por ella al día siguiente en helicóptero. I'm Glenn. How you doing, Glenn? Nice to meet you. Are you gonna rescue my bike? Yeah, I'm gonna pretend to at least. He's between this lake and this lake. He's actually probably right there. So my bike is going to be in this net? Yeah. We put anything in that net. I'll try and make it so that this doesn't get caught on anything. So Glenn, did you ever rescue a motorbike? No, usually people are smarter than that. Come on, man. Don't give me a hard time. I'm doing my best. Yeah. No, it's the snowmobiles that we do all the time. Someone is selling this? Yeah. How much? Like 35 or 4 grand or something? Ya estoy pensando en moto nueva. This is the 800. It was a good model actually. It was very nice for off-road. Better than mine. How many helicopters do you have here? 4. And what kind of missions do you normally do? Fire and drilling. The things we do for foreigners, eh? The things we do. Here's the turd right there. Well, we got this junk all rigged up. Hopefully we don't rip any of the junk off. One nice Christmas present. All right, I'm gonna get him to come and grab it. He's gonna fire up and come over here. I'm gonna try not to forget the stuff. Let's see if we can make some noise, eh? That's where the stupid started. It ended down there, and here we are. Ready to check? Yep, let's go. Can't get more wet, I guess. Are you seeing my bike flying? Get up there, it's flying, yeah. Bueno, pues allí arriba en el cielo está Supernova volando, deseosa de volver a convertirse en la galaxia que le origina el nombre. Efectos cósmicos aquí. Succeeded, guys. How was it? This worked actually, no? Yeah, no worries, brother. Succeed, man. Thank you very much. You betcha. Thank you. I took this off for you. Oh, thank you. This thing that's garbage, eh? Yeah, it's garbage. It's a better spray. Because I activated it by accident. How was the mission? Pretty straightforward. Bit of snow getting up to the pass and bit of wind up in there, but not too bad. We landed in the riverbed just
just off to the left of your bike. Probably the first motorbike. A few snowmobiles, but you don't usually find motorbikes up where you were. Well, we flew over there, saw it sitting exactly where you told us it would be. I got wet, we hooked it up, here we are. That's it. Did you feel something special rescuing it today? No. No. If you spent the night there, you would have been pretty cold. Nothing would have lit on fire. It was wet and cold. So, this is a better choice. He pasado muy mala noche pensando que la moto no se recuperaba y sin embargo, aquí está, la superviviente. Ahora mismo está en coma. Hay que llevarla al hospital, hacerle un electroshock de estos de... y a ver si resucita y sale de ese letargo. Van a venir a recogerme ahora en un 4x4, la vamos a poner en vertical, a quitarle el filtro de aire también y le pegamos al start y ojalá resucite y viva. Vamos a ver qué pasa. Aquel día me ayudaría un vecino del héroe llamado Scott. Thanks for coming, Scott. Al hospital. You gotta make life a ride in a trailer, hey? Y aquí nos damos cuenta de que no es la moto lo único que no funciona. Este vídeo quedó sin audio. Y este. Bueno, mejor pasemos a otra cosa. Could I bother you to come here and give him some professional advice before we break something that we shouldn't? Yep, we're here right now. Bueno, pues he llegado a casa de Scott. Él es motero de hace mucho tiempo, tiene aquí, por lo que veo, un taller en su propia casa. Vamos a probar a hacer lo que me han dicho que hay que hacer. He hablado con un amigo en El Salvador y con otro en Bogotá, con el gato y con Brian, y me han dado ahí las instrucciones para intentar revivir la moto. Así que vamos a por ella. So basically they told me that there are two options. The option number one is charging the battery, putting the bike in vertical and start it, hoping that the rest of the water is gonna come out and then change the oil. Option number two, take out the spark plugs, charge the battery, let the water get out from the spark plugs and then change the oil. Option number two is the safest. Yeah, you should be doing number two. Because water isn't compressible. If there's water in there, it's going to try to... It could destroy everything. And everything's wet, so it's not. Nothing's going to spark, nothing's going to do anything. So you want to pull those plugs out, so right out of that cylinder, it's just going to kick it right out. Do you think the engine may be damaged? You don't know till you know. Y con esta certeza empezamos. Pretty much. It's coming. Yeah. Y como el agua escapando del escape del río de ayer, nosotros escapamos del lío directo al próximo taller. Les presento a nuestra joven promesa de la mecánica. What's that, sir? Position light broken, but something about lights. Él será el encargado de aplicar los 10 mandamientos para resucitar a Super Supernova. Esta es la Santa Biblia preparada por Brian. Número 1. Revisarás la batería y los cables como primer acto de fe. Sin energía no hay milagro. Asegúrate de que la batería tenga carga y de que los cables no estén sueltos ni sulfatados.
Número 2. Pondrás gasolina en los cilindros y soplarás con aire sagrado. Una pequeña lluvia de combustible por el agujero de la bujía y una buena soplada con aire para limpiar el camino del fuego. Número 3. Ungirás los cilindros con aceite y harás girar el motor. Número 4. Desempolvarás las bujías y medirás su santidad. Limpia la suciedad con lija fina o cepillo. Revisa la separación entre electrodos de 0,5 a 0,7 milímetros, que sin medida no hay chispa. Número 5. Buscarás la chispa como señal divina. Conecta la bujía, apóyala sobre metal y gira la llave. Si no hay chispa, el problema puede estar en la bobina, el sensor o la ECU. Número 6. Probarás los inyectores y su capacidad de dar vida. Sácalos y fíjate si inyectan bien. Si no tiran combustible, no hay combustión. Y sin combustión, no hay viaje. Número 7. Purificarás el sensor del cigüeñal y cuidarás su conexión. Límpialo si tiene aceite, tierra o viruta metálica, que esté bien conectado, seco y sin interferencias. Número 8. Mantendrás seco el filtro del aire para que respire el espíritu del motor. Número 9. Escucharás la voz de la bomba al abrir el tanque. Si zumba, la bomba vive. Si calla, hay problema de fe o de combustible. Número 10. Y si tras todo esto no arranca, rezarás como buen creyente y pedirás un camión de carga, porque hasta los profetas necesitan que los lleven a casa. You must be a good Catholic. Bueno, comencemos. Some iced coffee today, you can have some. A little bit of cream in there. Oh, it's like Starbucks. Yeah, just need some sugar, I think. Disgusting. Yeah, so you see that? It's soaked in some water there. This is your throttle body, so there's your air intake. It'll suck, all that water got sucked in from here, went into your box, went straight into here, and into your vent. So, Yep. is the moment? Do we pray here or? Whatever works for you. Okay, I'm ready. That's good. Yeah, there's a bunch of water sitting in there, so that's nice. And I felt some compression. Oh yeah. So it was not supposed to start the bike, no? No. Okay. Sam was very worried. Oh yeah, it wasn't starting. It's all good though. Mira, gato, el filtro está prácticamente seco. Un poquito húmedo tal vez, pero seco. Sin embargo, el aceite está más blanco que ayer. Este es el color. Está más lechoso. Mira, Brian, en la pequeña explosión que ha hecho ha provocado que salga agua. Estamos metiéndole ahora aire por ahí. Entonces pensamos que todavía hay un poquito de agua en el tubo de escape. So now he's going to check and see if there's spark. I'm assuming if there is, he's going to then put the plugs and the coils back. Uno de los muchos misterios de Super Supernova es que para acceder a las bujías hay que desmontar media moto. This is like surgery. Oh god, yeah. Is the patient alive? Puede estar en coma, pero si hay chispa, un poco de esperanza asoma. Yeah, that's a little oily and wet. It's bad. I mean, that's not great. But see, that's a little rusty there, eh? Pop the other one out. Same story. Cada cara, cada gesto hablaba. La chispa se había ido y quién sabe hasta cuándo. Some water came out? Pregunté esperanzado. We're gonna see if you have spark. Me respondieron. Hay algo surrealista en ver a tu compañera de ruta destripada de esta manera, escucharla toser intentos de vida y tener que quedarte quieto, mirándolo todo, filmándolo todo, como si eso la salvara. I don't think it will do anything because once the stuff's unplugged, so it's freaking out. Oh yeah, no doubt. Yeah. What's the problem? Because your computer thinks some bunch of stuff's wrong because it's all unplugged. Yeah. So it probably doesn't
Okay, spark or anything. Okay. Yeah, it's a smart lock. Confused, like what's happening? What's happening? They're unplugging me things that I need. I'm not supposed to start like this. La situación no es muy buena, no lo es. Hemos seguido todos los pasos de la opción que más precaución conllevaba y no ha funcionado. Pensábamos que iba a funcionar, pero no ha funcionado. Hoy ha sido un día de muchas emociones. He oscilado como una pelota de ping-pong, de un lado para otro. En ocasiones estaba feliz, radiante, motivado y de repente temeroso, desconfiado, triste. Ahora estoy un poco triste. Ahora mismo estamos con la moto pues a ciegas y como es protagonista inseparable de esta historia, me pregunto si la historia va a continuar como me imaginaba. Porque todo apunta a que no. Sorpresas que te trae el camino, eso lo llevamos viendo largo tiempo, 7 años ya. Ahora mismo, pues la verdad estoy un poco abatido, estoy triste. Detrás de esta media sonrisilla hay como una especie de decepción hacia uno mismo por no haberme dado la vuelta cuando me la tenía que haber dado. El día comenzó de manera increíble, con un rescate de helicóptero, como si fuese una película de acción, los canadienses ayudando por todos lados. Fui conociendo personas a través de mi problema y se genera un tipo de unión, un lazo muy diferente a si la fuente de esa relación es otra. También puedes conocer a alguien yendo a pedir un par de tacos a un camión que te encuentras en el camino, que esa persona te invite a su casa, tomarte unos vinos y que te acaben motivando para hacer el Telkwa Pass, aunque te avisen de que el agua puede estar muy alta. Today is my real Canadian adventure day. Y vaya que sí lo fue. Vaya que sí lo fue. Yo mismo fui testigo de cómo fue creciendo en mí las ansias de aventura y aunque siempre se me rompe algo, una cámara, un micro, un palo, esto es harina de otro costal. Se me ha roto la moto y no sabemos qué es lo que tiene. Seguimos todos los pasos que me habían indicado mis amigos Gato de El Salvador y Brian de Colombia y cuando le fuimos a dar al botón de start, Supernova seguía en coma. Así mismo, como que había venido todo el día cosechando la ilusión de que a lo mejor funcionaba, de que la moto iba a arrancar, iba a estar todo bien y se iba a quedar en una pedazo de anécdota, y de repente me veo en la situación en la que no podemos avanzar aquí. Irónicamente es como si la vida se estuviera riendo de Agustín, como si me estuviera haciendo burla. A 10 días de finalizar mi viaje después de 7 años, que me pase esto es una broma de mal gusto. Me río por no llorar. Ahora mismo la opción más probable es enviar la moto y hacer el tramo final en un tráiler. Es una parte buena para el tráiler de esta futura película, pero para más INRI, mañana es sábado, pasado domingo y al otro lunes, como suele suceder, solo que el lunes es festivo y el sábado y el domingo no se trabaja, o sea que hasta el martes no puedo hacer absolutamente nada. Nos hemos dado cuenta de que la moto no prendía. Ha llegado Scott y me ha dicho: me parece que vas a conocer Smithers por un buen tiempo. Por lo menos me voy a tener que quedar 4 o 5 días por aquí. Menos mal que el héroe y Patricia me han acogido con toda su generosidad y benevolencia. Me he enterado de que hay 6 o 7 españoles por aquí a los que estoy deseando conocer para echarnos unas risas y descojonarnos de las muecas de la vida. ¿Qué puedo hacer? Llorar. Tal vez luego llore un poco, pero después de ese llanto, ¿qué hay? Asumir la situación y buscar una solución. Es que no hay otra, y si la solución es pues mandar la moto en camión, pues tendrá que ser esa. Y bendito problema, que todos mis problemas sean estos y todos mis problemas sean solucionables alquilando 20 minutos de helicóptero o pagando lo que haya que pagar. Hay problemas mucho más graves en el mundo como para que yo me queje de esto. Era mi ilusión personal llegar a Alaska con mi propia moto, con mi propio pie, con mi propia mano. Sí, sí lo era. Pero no se acaba el mundo. Si no puede ser así, pues no puede ser así. Si es que tampoco puedo hacer mucho más. ¿Para qué voy a renegar? Si en ese charco me metí yo solito. Al menos las montañas están muy blanquitas, las cuales no puedo grabar porque se me ha roto el dron también. Si de algo puede servir esto para quien lo vea, además de las cosas que no se deben hacer con una moto, mantener o intentar mantener la buena actitud cuando todo se tuerza. Cambia todo muy rápido.
Pero en ese proceso aprendemos. Y a pesar de haber recolectado ya algunos aprendizajes, parece que me siguen faltando unos cuantos. A por una cerveza. Deseenme suerte. Deséenmela. Todo cambia cuando menos se espera. Y no se trata de que la vida pase debajo de la escalera. Todo fluye y tiene su movimiento. Y cuando el alma se estanca hay que tomar aliento. Y levantarse del suelo y moldear todo desde el barro. Porque la vida consiste en que si me caigo, me paro. No es solo un cambio de sueño, es una promesa que le hice al risueño joven que fui. Cruzar el continente sobre 2 ruedas, con el viento como guía y el corazón abierto. Pero el camino enseña y a veces también se despide. Me llevo cada abrazo, cada mirada, cada tierra tocada. La ruta me enseñó más que 1000 libros. La gente me sostuvo cuando el motor ya no pudo. Quizás no llegué en moto a Alaska, pero llegué a otros lugares que no sabía que buscaba. Y si todo cambia, quizás eso también era parte del sueño, solo que todavía no lo sabía. Pero no cambia mi amor. ¿Esto para qué, Javi? Es una mosca húmeda que le llaman y va a servir para coger un salmoncito. Si lo pescamos no lo comemos. Si lo pescamos hay que comérselo. Ellos son Patri y Javi y de vez en cuando vienen a este río a pescar salmón y emociones. Yo en cambio vine para ver si el río aclara algunas de mis sensaciones. Es una sanguijuela comiendo huevo. Huevo frito. Eso le encanta a los salmones. Eso, los salmones. Cambia, todo cambia. La vida misma es así, ¿no? Así es la misma vida. Cambia, todo cambia. Patri, ¿qué es lo que hace el salmón? Pone los huevos aquí, entonces cuando nace el pez chiquitín, el alevín se va al mar, pasa un tiempo en el mar y luego, al cabo de 2 o 3 años, suben otra vez a desovar y mueren aquí. Entonces ahora están pasando por aquí en su camino hacia el río en el que nacieron para desovar en el mismo sitio. ¿Y he pescado un pez? ¡Ya lo tengo! Se te ha enganchado el anzuelo. Te has pescado a ti mismo, el pescador pescado. Échame la mano, Patricia. Antes de que me devuelva al río. He pescado, me parece que otro palo. Con un poco de aceite de oliva. Decía Saramago que ¿para qué sirve el arrepentimiento si eso no borra nada de lo que ya ha pasado? El mejor arrepentimiento es, según él, sencillamente cambiar. Y le preguntaban qué es lo que hay que entender para cambiar. Lo más difícil de entender, decía, es que no hay que hacer nada. No se trata de intentar cambiar, se trata de, en lugar de vivir dormido, vivir despierto. Cambia, todo cambia. Hola, supernova. Por la resurrección. Salud, chicos. Salud.